publicaron aproximadamente 25 trabajos en este periodo que les digo del 2021, gracias, al presente. Pero bueno, el 21 fueron 19 trabajos, en el 2022 pues llevamos 6, pero de esos 25 solo les quiero platicar de algunos selectos, espero no aburrirlos, espero hacerlo más rápido, porque además es poco tiempo el que tenemos. Bueno, quiero platicarles de ese trabajo muy interesante que es la expansión del género Massinium de pepinos de mar. Esta nueva especie que encontramos nosotros en las costas de Michoacán es muy importante porque, bueno, ecológicamente es importante, pero taxonómicamente lo es porque los filofóridos, que es el grupo del que estamos hablando, no están bien representados en la bibliografía a nivel mundial. Y en México, pues hemos encontrado pocas especies y esta fue una de ellas, una nueva. Esas son las espículas del cuerpo con las que la taxonomía se basa para identificar. Y esta es la localidad tipo, que es Faro de Bucerías, Michoacán, que entre paréntesis les fue muy mal con el temblor. Espero que la costa michoacana se recupere. Y se nos ocurrió porque tengo que decirles por qué les puse ese nombre rarísimo. La verdad es que yo nunca le pongo nombres tan raros a las especies, pero este me recordaba mucho. Este es el pepino que tienen ustedes del lado izquierdo, y del lado derecho es un diablo de Ocumichu de Michoacán, que son unos diablos de barro. Y se me ocurrió pues dedicárselo a Ocumichu, y se llama Massinium ocumichuensis, que Ocumichu es un poblado muy pequeño que está cerca de Uruapan, Michoacán, y que se caracteriza por que principalmente las mujeres hacen esas esculturas de barro multicolor increíbles, y yo desde muy pequeño las he querido, bueno, me encantan, he coleccionado algunas, y bueno, creo que era importante y por eso se llamó así. Ok. Pasando a otros trabajos, hicimos uno, se publicó en el 2021, un trabajo sobre la variación ontogenética de una estructura muy importante de las estrellas del grupo del género Luidia. Es muy importante porque, bueno, jamás se había hecho, obviamente, y lo que se hizo fue encontrar una pequeña estructura, ¿dónde está? Una pequeña estructura que se llama, Dios mío, gracias, odontóforo, y que esto viene a raíz de mi final de plática, por eso lo estoy trayendo ahorita al momento, pero no se sabía cómo cambiaba con la edad de los organismos, principalmente porque el grupo Luidia ya contiene un montón de problemas taxonómicos. Entonces era como dar un poquito de un granito de arena a toda la investigación que existe mundialmente sobre el grupo, y pues bueno, lo logramos, ¿no? Entonces, otro trabajo que se publicó de una morfología el endoesqueleto de una estrella de mar llamada Migdardia sandarus, del Golfo de México. En este trabajo se habla de toda la anatomía interna, porque se ha publicado mucho acerca de la anatomía externa, pero nunca se había trabajado con la anatomía interna de microscopía electrónica. Déjenme decirles que Migdardia sandarus es la estrella más grande del mundo, y la tenemos en el Golfo de México, y está en el récord Guinness, porque ya ven que ahí meten de todo, y ahí están unos equinodermos también. Y ahí está esta especie. Puede tener de punta a punta de brazo 2 metros y es bastante grande. En la colección nacional tenemos ejemplares, y lo que se hizo fue dar una investigación muy detallada acerca de su anatomía, sobre todo del esqueleto interno, para que no hubiera ninguna situación, porque teníamos algunos problemas en definición de la especie. Y ahí está, es de esta Migdardia. Otro trabajo es el trabajo de biodiversidad de Ophiuros del talud de la península de Yucatán. La maestra Alicia encabezó este trabajo, Alicia Durán, es técnica de laboratorio. En ese trabajo muy completo, que les digo se publicó el 2021 también, se presenta la biodiversidad de esta zona del Golfo, que es muy importante, y decimos, pues, en ella hablamos que son 43 especies, pero de estas 43 especies con las que se trabajó, 19 de estos eran nuevos registros. Se dan datos muy importantes acerca de la distribución y algunas entonaciones taxonómicas de especies
que allí habitan. ¿Por qué digo eso de entonaciones? Porque es también está caótica la taxonomía de los ofiuros y pues uno tiene que ir avanzando poquito a poco y este es nuestro granito de arena. Otro trabajo que se publicó, seguimos en el 2021, es la morfometría y crecimiento relativo de Ophiolepis crassa, que es un ofiuroideo del Pacífico. En este caso, la doctora Laura San Vicente, investigadora de este instituto, nos acompañó, siendo ella la primera autora. En ese trabajo muy interesante, teníamos una sola muestra de estos organismos colectados con el puma hace bastante tiempo, en los 80s. Entonces, sabíamos que de esa especie casi no se sabía nada. Entonces, queríamos investigar qué tanto crecía y más o menos cuál sería la adaptabilidad de esta especie por su forma a los sustratos en los que vive. Entonces, tenemos 152 especies. Hay mucho más especímenes de esta. Perdón, especímenes en vez de especies. 152 especímenes y se les tomaron ciertas medidas a estos y se ajustaron a una ecuación para detectar el grado de alometría en el crecimiento de estos caracteres que están mencionados aquí. Los resultados indican que todas las placas ventrales y dorsales son de esta parte, dorsales, perdón, al revés lo dije, sufren cambios de forma durante el crecimiento, pero estos cambios son muy fuertes y visibles en las placas ventrales y dorsales de los organismos. Y los escudos radiales, voy a tratar de mostrarlos. Los escudos radiales aquí al centro, a la punta de los brazos, en esta base que estoy señalando, permanecen casi simétricos durante el crecimiento. Es algo que no se sabía tampoco y traía muchos problemas para la morfología de estos organismos, ¿no? Y otros caracteres que se pudieron observar en ese trabajo. Otro trabajo, pero ya estamos ahora en el 2022, no, todavía 2021, perdón, lo voy a señalar para los que nos ven en internet, este es 2021, es la descripción de un nuevo género y una nueva especie de un grupo de estrellas muy características de profundidad del grupo de los caimanostélidos. Son unas estrellas de mar pequeñas que lo interesante de ellas, repito, es un nuevo género y una nueva especie, que se alimentan de bacterias que están asociadas a madera hundida, ¿sí? Entonces recuerden siempre que vayan ustedes en las exploraciones, en los buques, no tiren la madera, investiguen lo que hay ahí porque hay un grado de endemismo muy interesante de los organismos que están ahí dentro. Entonces, en esta ocasión tuvimos el honor de dedicar esta especie al doctor Laguarda Figueras, que ya no nos acompaña en este planeta, pero pues lo queremos un montón, ¿no? Entonces, pues ahí está. Esta es la especie, es un ejemplar muy pequeño, estos son los especímenes. El ejemplar es muy pequeño, es casi del tamaño de una lenteja, ¿sí? Son las fotografías, ahora en microscopía electrónica lo que están observando. Y muy interesante es que en la zona bucal, la boca es muy pequeña y está adaptada para precisamente pegarse a la madera y poder comer las bacterias que están ahí. Se hizo un análisis genético, obviamente, para poder localizarla de todo el resto de sus congéneres, o dentro de la familia, perdón, y de otras familias, porque están valvátidos, paxilócidos, etcétera. Entonces, este es un trabajo que se hizo en colaboración con el Museo de Londres, en Inglaterra. Ahora sí, estamos en el año 2022, en este año, un trabajo que se publicó en el SOCIS hace poco, no recuerdo el mes, una nueva especie de pepino de mar llamada Holoturia coronata de las islas Revillagigedo, en este caso de la isla Socorro. Y estoy muy contento por este hallazgo porque desde que me acuerdo yo, desde que estaba en la licenciatura, siempre veía yo a las islas de Revillagigedo como, yo decía, tenemos que encontrar algo ahí, porque pues siempre hablamos de las islas, que son muy importantes, siempre están como con casos de endemismos y así. Entonces yo iba, bueno, en mi vida he ido como 3 veces y no encontrábamos nada, ¿no? Pero fíjense qué importancia de las colecciones, porque después de que un grupo de estudiantes fue hace varios años, ellos fueron los que las localizaron. Entonces, las colecciones son súper importantes porque los ejemplares estaban ahí guardados hace 7 años, más o menos, y hasta ahora los pudimos
pudimos echar de ellos, publicarlos, etcétera. Entonces, para mí, pues es un orgullo tenerlo. Este es el ejemplar, tenemos solamente 2 ejemplares, no hay ninguno. Creemos que son, hasta ahorita podríamos decir que es, que es endémica hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, ahí está, esta especie tan importante para nosotros son las espículas de todas las partes del cuerpo que se necesitan en taxonomía para poderla tener. Y también en este año tuvimos pues el agrado de trabajar con los compañeros de Japón en una serie de varias universidades y centros en Japón para la redescripción parcial de muchos pepinos de mar, llamados de los pepinos con hook papillae, que tienen ganchos en la piel, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí, perdón, regresé, el análisis genético con el morfológico, y vean ustedes los que les decía, la presencia de estas espículas tan características del grupo. Este grupo está en todos los mares del mundo, pero se hizo una revisión de todo lo que se ha hecho en Japón y nos invitaron a nosotros porque yo había descubierto una especie de pepino de mar japonés hace pues algunos años y querían que diera mi punto de vista. Les digo, ahí está el análisis y eso es muy interesante, por eso se los pongo. Este es el anillo calcáreo de un pepino de mar y los japoneses están innovando mucho la manera de presentar las figuras en las publicaciones. Es increíble el trabajo que ellos hacen y ahora, bueno, vamos a mimetizarnos con ellos para lograr hacer este tipo de técnicas tan interesantes, porque antes lo dibujábamos casi todo y ahora lo vamos a hacer como ellos. Y bueno, ahora vengo a la última parte de mi charla y pues lo que están viendo ustedes, pues los que viven aquí en la Ciudad de México saben lo que es eso, ¿no? Y los que no también, a lo mejor. Entonces, la Ciudad de México es una ciudad inmensa y está llena de seres humanos, pero si nos transportamos al año 1500, quizá un poquito antes, vamos a ver que esa figura que les mostraba se veía más o menos parecida a esta pintura que está aquí, de que estamos localizándonos pues en Tenochtitlan. Esta es una proyección de lo que podría ser el Templo Mayor en esa zona del Zócalo. Vamos a hablar, obviamente, de los mexicas en esta parte. Los invito que a todo mundo que nos está escuchando y viendo que vayan y visiten el templo del Museo Mayor, el templo de sitio, que es muy importante. Hay días que es gratis, creo que son los domingos. Vayan, investiguen y se van a sentir muy bien viendo lo que hay ahí. En el año 2006 se descubrió este gran monumento de la diosa Tlaltecutli. También es muy importante aprender de nuestras raíces y culturas. En el 2006 la encontraron. Pueden ver aquí en relación con las personas. Es bastante grande y pesa 14 toneladas. Así como está, así rota, así se encontró. No fueron los arqueólogos los que la rompieron. Y más o menos por el año 2000, bueno, el 2006 al 2008 fue las excavaciones. Aquí tenemos gente de Lina levantando los sellos que estaban por debajo de Tlaltecutli. Se quitó la gran piedra y por debajo de ella se buscaba, siempre están buscando como un entierro, aunque ya saben que no lo van a encontrar porque a los mexicas no les gustaba. Ellos más bien cremaban a los gobernantes, pero de todo modo lo buscaban. Entonces, en este caso, encontraron una ofrenda inmensa, que es la número 126 del Templo Mayor. Los mexicas ofrecían ofrendas, perdón, a los dioses cada vez que hacían algo importante, como inaugurar un nuevo edificio. Había, por ejemplo, sequías, había muchos temblores, ¿no? Quizás es tiempo de ofrendar algo por el día de hoy. Y entonces en una caja en el suelo metían un montón de animales y objetos. Todavía no tenía canas, eso es hace muchos años, por ahí del 2007 aproximadamente. Estoy trabajando en el hueco de la ofrenda y el contexto en el que ellos vivían en 1500, transpórtense en el tiempo y piensen cómo era una cuenca, o sea, el Zócalo era una isla más o menos y había agua por doquier, ¿no? Entonces, para llegar ahí, pues había que llegar en lancha. Entonces, los animales silvestres que lo rodeaban, pues ya se pueden imaginar: patos, ranas, codornices, peces, tortugas, todo lo que quieran, y había uno que otro animal domesticado como perros y guajolotes. Lo importante de esto es que ellos nunca, jamás ofrendaban animales
que comían o animales silvestres cercanos a ellos. Todos los animales de las ofrendas y las plantas de las ofrendas venían de kilómetros y kilómetros lejos de ellos. Querían representar cosas exóticas a las deidades y representar un cosmos, un microcosmos en esa ofrenda. Así es de que desde el año 2006 hasta ahora hemos trabajado con el Templo Mayor y con el INAH y hemos encontrado hasta ahora 8 especies de erizos de mar en distintas ofrendas. Estas son, bueno, les mostré anteriormente los ejemplares recientes, por decirlo así, y estos son algunos fragmentos de lo que hemos encontrado en las ofrendas. Estas son todas fotografías de la 126 de la diosa Tlaltecutli, y podemos ver que en algunos casos incluso tenemos pedicelarios de erizos de mar con los que pudimos identificarlos con ayuda de mucha gente, de la cual espero agradecerles en agradecimientos esto. Tenemos otras especies de galletas, de lunuladas y no lunuladas de esa zona, y más o menos por ahí de hace un par de años aproximadamente, no es cierto porque eso fue pandemia, unos 2 años antes de la pandemia empezamos a localizar otras cosas muy interesantes en eso, y nos hablaron para trabajar con ellas, ¿no? Y más o menos en esa época se descubrió pequeños fragmentos que estaban por doquier en las ofrendas, que obviamente no sabían ellos ni nosotros, no sabíamos que eran estrellas de mar, hasta que fuimos a verlas y empezamos a hacer una serie de estudios. Y entonces lo que tienen ustedes de este lado son los fragmentos que se encuentran, pero vienen por miles en las ofrendas, esos fragmentos, y nosotros hicimos la labor de mortuoria, de buscarlos, encontrarlos, compararlos, y entonces encontramos una serie de estrellas de mar asociadas a distintas ofrendas de los mexicas. Es muy interesante decir que solamente tenemos en todas las ofrendas una sola especie que fue sacada del Atlántico. Ojalá, no sabemos qué parte exacta, obviamente, que es esa estrella de mar llamada Astropecten duplicatus. Tenemos un ofiuro que se encontró y se identificó por unas microespinas. Vean ustedes el tamaño. Trabajamos con polvos de las ofrendas. Sí estamos locos, la verdad. Pero lo encontramos y lo pudimos constatar. Bueno, entonces se acabaron las muestras y nos quedamos así, ¿no? Eso pasaron años. Y después les dije, pues a ver, espérense. Si había erizos, si había todo lo que he estado diciendo, estrellas de mar o fiuros, pues yo creo que también pudo haber pepinos de mar. Ay, es mi grupo favorito. Todos los arqueólogos me voltearon a ver y me aventaron pastelazos. Así, cállate, ¿cómo crees? Estás durmiéndote en este rollo, bla, bla, bla. No es posible, no sé. Entonces dije, a ver, entonces préstenme, y me prestaron la punta de una cuchara cafetera de el polvo de la ofrenda de Tlaltecutli, porque además esos son tesoros nacionales. Me la prestaron, pero así firmando 30,000 papeles, ya saben, y todo esto. Y me puse a trabajar con él en el laboratorio, hicimos diluciones y empezamos a buscarlas. Exacto. Una mañana triste. Yo estaba muy triste porque ya teníamos meses buscándolas, no salía nada, y de repente, voilà, sale una, y bueno, nos pusimos a bailar, a brincar de felicidad. Y ahí está la primera espícula de pepino de mar mexica, ¿no? Que se encontraba en la Ciudad de México, estos animales que son solamente marinos. Entonces, ustedes pueden ver aquí las espículas que recuperamos de los polvos, que obviamente se puede ver el paso del tiempo de ellas, y las comparamos con los que tenemos en la colección nacional de equinodermos. Entonces encontramos varias especies de pepinos que pudimos constatar. Una cosa interesante es que me dijeron inmediatamente que pues si había grandes cabezas de coral en las ofrendas, que sí las hay, seguramente los pepinos de mar venían pegadas ahí cuando las arrancaron, lo cual es cierto, porque muchas de estas especies son pues excavadoras y estaban de tamaños pequeños. Pero digo, si esto fuera solamente siempre así, saca de contexto que un mexica haya colectado un pepino de mar y lo haya traído a la Ciudad de México. ¿Me explico? Entonces, afortunadamente encontramos esta especie que es Isosticopus fuscus, que es un ejemplar enorme. Los animales, aunque estén bebés, son muy grandes, y pudimos constatar que entonces las personas
que en aquella época los recolectaban, que eran pues protobiólogos, ¿no? Y cazadores de animales, porque también traían hasta cocodrilos, traían tiburones, pues sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Ellos buscaron pepinos y los mostraron. Esto se publicó en el 21 en Arqueología Mexicana con una cosita de difusión muy interesante. Me gustó mucho el formato de la revista. Son muy abiertos a mezclar cosas con los biólogos, son muy atentos en eso y nos encantó publicar con ellos. Este es un cuadro comparativo, por ejemplo, que está enorme, que nos dieron chance de hacerlo ahí, y explicamos cada uno de ellos con las espículas y las características de cada uno de ellos. Y claro que lo voy a presumir, salí por primera vez en National Geographic, hasta me bañé ese día, y fue muy interesante, ¿no? Bueno, entonces hasta el momento hemos identificado 21 especies de equinodermos, son muchas, ¿sí? Y seguramente hay más, pero pues hasta donde nos dé la vida, los terremotos y las pandemias. Vamos a ver qué sale, pero quiero dejarles también muy claro a todos que los mexicas buceaban y lo hacían en ciertas zonas. Creemos que podrían bajar a por lo menos 20 metros con una técnica, porque hay códices que lo representan. Traían amarrado aquí un pequeño ayate y se amarraban una piedra, ya se han encontrado, que les ayudaba a descender a pulmón libre, claro que sin visualidaletas, ¿verdad? A estas profundidades. Esto ha pasado, mucha gente ha preguntado, pero estás diciendo una cosa extraña, sobre todo lo que somos biólogos o que no somos arqueólogos, pues nos ponemos a pensar de qué tan lejos vienen esos organismos. Entonces, este es Tenochtitlan en la estrellita roja, y el puerto más cercano hacia el Atlántico está a 245 y hacia el Pacífico 290. Escógele, ¿no? Casi todo lo que lo vimos nosotros, que les mostré a ustedes, proviene del Pacífico, y todo, al parecer, proviene desde la boca de Baja California hasta posiblemente las costas de Guerrero, sin tocar Michoacán, porque acuérdense que los purépechas eran bien aguerridos y nunca dejaron que los mexicas se acercaran. Eran unas batallas espeluznantes y no se podían meter a su región. Entonces, no tenemos, lo más probable, animales michoacanos en las ofrendas. Ya me quedé sin aire. Bueno, aquí viene lo último que se descubrió. Unos días antes de que cayera la restricción de moverse por todas partes por la pandemia, se descubre la ofrenda 178, que es una cosa fabulosa. Claro, se ve horrible, no tienen ni idea ustedes qué hay ahí, pero ahorita les platico. Esta son los huesos de una jaguar hembra, ¿sí? Por ahí están los omóplatos, y ahí está un fémur. Esta ofrenda más o menos es un tamaño aproximado, el que están viendo ahí proyectado. Estaba cubierta por más de 160 estrellas de mar. Y esto es una cosa increíble. Además de esto, sabemos ahora por el trabajo de los arqueólogos que la jaguar estaba disfrazada, habituallada, vestida, adornada con elementos de un guerrero, como son dardos y todo, haciendo alusión a Huitzilopochtli, que es la zona de la parte del templo mayor donde se encontró esta ofrenda. Entonces, imaginemos lo que se ha encontrado, que es la hembra jaguar. Han encontrado copal, estrellas de mar, peces globo, abanicos de mar y muchos moluscos de varias especies. Y aquí parece que la mayoría son atlánticas, las especies de moluscos, y una que otra mezcladilla del Pacífico, ¿no? Entonces, ellos parece que hacían tenían costales de cosas, ¿no? Esa es una teoría, y las ocupaban de repente, o mantenían en vivarios animales vivos, ¿no? Válgame la redundancia, pero tenían agua salada y agua dulce. Muy reciente en este año, en esta ofrenda que les estoy platicando, esta noticia corrió por todas partes, también llegó a la Gaceta gracias al apoyo de nuestra oficina aquí de nuestros contactos, Denise, y se saca la fotografía de esta especie, de una estrella de mar, ese organismo, de este ejemplar, con la boca para arriba, ¿no? Entonces,
ya estaba escrito en los anales del destino que se tenía que encontrar estrellas, sabrían de alguna manera que eran estrellas de mar, aunque yo no hubiera estado ahí trabajando con ellos, ¿no? Ahí está el tweet que causó la guerra en medios. Este es el doctor Leonardo López Luján, quien mandó este tweet, y aquí se vino la avalancha de cosas. Él no lo pensó, porque todos los reporteros y la televisión y todo eso hizo un escándalo. Pero bueno, afortunadamente es por difusión de la ciencia y fue algo muy interesante. Pero bueno, aprovecho para agradecerle a Leonardo López Luján, el doctor, quien es el director de las excavaciones del Templo Mayor, del proyecto Templo Mayor, quien nos ha siempre abierto las puertas. Ahí está una fotografía. Pues si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita ya no se parece nada a eso, ya están trabajando, sigue bajando todo el nivel de los lodos, y han encontrado mucho más cosas ahí. Pero bueno, además tuve que pedir permiso para mostrarles esto, ¿eh? No crean que es así de, ahí está, pon lo que tú quieras, ¿no? Bueno, estuvieron ahí mis alumnos ayudándome a trabajar en la zona, y bueno, tenía que tomarme la selfie porque pues si Marcelo Ebrard se toma fotos, yo también puedo hacer. Una cosa muy interesante de los hallazgos del Templo Mayor es el tamaño de los organismos, que nosotros empezamos a ver unas placas enormes. Entonces, si yo agarro todo lo que he puesto en verde, son los animales, las medidas de los animales que tenemos en la colección nacional de equinodermos, y vean ustedes, el radio en milímetros llega a los 90 y tantos centímetros, o sea, nada, chiquitas, ¿no? O sea, 9 centímetros. Pero cuando ve las del Templo Mayor, son organismos grandísimos, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos? Comparando algunos elementos esqueléticos, haciendo regresión con matemáticas, bla, 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 y pudimos hacerlo. Entonces, imagínense ustedes un mar antes de la era moderna, ¿no? Era completamente limpio, con muchos alimentos, con mucha materia orgánica dispuesta, no sé, súper limpio, a lo que podríamos tener ahora que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta es una representación de Tulum, pero nada más para imaginarnos eso. Entonces, lo que yo me imaginaba que podrían hacer los mexicas, pues es eso, llegar hace 500 años, por ejemplo, a la boca del Golfo de California, pararse ahí, porque era un decreto que fueran a traer ciertas cosas que les encargaban, y entonces entraban al mar a buscarlas sin ninguna adecuación moderna, obviamente, y ahí las traían, ¿no? Aquí estaremos agradecidos eternamente con este estudiante que nos dejó filmarlo con taparrabos y todo, para parecer mexica, colectando una Pentacerás cumille, que precisamente son de las que tenemos en la colección, y ahí está el ayate con el que pensamos nosotros que lo hacían. Bueno, entonces imagínense un México antes de la Revolución Industrial en 1800, el agua transparente, hermosa, etcétera. Entonces, por eso es que muchos animales que están representados ahí, o incluso están extintos ya, porque nos ha pasado con una galleta de mar que no la hemos encontrado nunca más, y y el tamaño de ellos, que son muy grandes en comparación con los actuales. Y bueno, para terminar, quiero hablarles de, este sí es comercial, yo no sé ni cuánto cuesta, pero ahí está. Es un libro que se llama Los animales del recinto sagrado de Tenochtitlan, por Eduardo Matos, que todo el mundo lo conoce, y el doctor Leonardo López Luján. Ahí tenemos 2 capítulos, que es de los ericitos de mar que hemos encontrado. Traigo otras cositas de las que no hablé, porque pues bueno, no hay mucho tiempo, y también un capítulo muy interesante sobre los pepinos de mar en las ofrendas, porque ahí hablamos de cómo pensamos que hayan subsistido, porque son muy difíciles de transportar, porque se los dije muy a la ligera, pero transportar un pepino de mar vivo desde las costas del Pacífico es bastante complejo, para que no le pase lo que le pasa cuidándolo mucho. Quiero agradecer muchísimo a todos nuestros colaboradores en la ciencia, primero que nada a nuestras técnicas académicas, que la doctora Marister Protección, mira, te dice doctora Alicia, a la maestra Alicia de la Luz, perdóname, y a todos nuestros estudiantes, porque pues yo no podría hacer nada de esto, ni el 5% de lo que les estoy hablando, si no fuera
por el batallón de infantería que tenemos en doctorado, maestría y licenciatura. Y bueno, aquí tenemos una colada que es Viridiana, que está haciendo una estancia de trabajo que como los dejan hacer en la UMAR, y le agradezco también mucho porque está aprendiendo mucho. Quiero agradecerles a todos y pues nada, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por compartirnos estos últimos descubrimientos, que sí estábamos muy emocionados cuando nos contó lo de las estrellas y lo de los pepinos. Pasamos a sesión de preguntas y respuestas, tanto para quienes están aquí presentes como quienes están conectados a través de Zoom, desde las otras sedes. Preguntas, comentarios aquí sobre los descubrimientos. Bueno, varias preguntas en nos... ok, adelante. Me voy a permitir hacer 3 preguntas. Claro La que primera, sí, gracias. perdón la ignorancia, la estructura de las espículas en los equinodermos es la estructura que mayor importancia taxonómica o sistemática tiene. En el caso de los pepinos de mar, sí. Y de las estrellas de mar, últimamente se ha sumado mucho la anatomía interna, haciendo fotografía de microscopía electrónica, bastante. Pero eso tiene, híjole, como 7 años, es muy poco. Ok, entonces, pero espículas microscópicas, pepinos de mar, toda la vida. Ahora ya se puso de moda fotografiarlas en microscopía electrónica. Antes eran puro dibujito de los 40s. La segunda es, he tenido la oportunidad de observar los moluscos que se encuentran en la fauna de las ofrendas y hay una gran similitud con lo que tú mencionaste. A mí me parece que también hay alguna analogía en cuanto a transportes, porque también hay moluscos tanto del Pacífico como del Golfo y generalmente se cargan más para el Pacífico. De acuerdo a lo que has observado con todas las experiencias de observación en las diferentes ofrendas, en este caso creo que fueron 126 y la última que te mencionó, ¿consideras que la proporción de la presencia en número de las especies de equinodermos tiene alguna relación con la importancia que ellos han tenido frente a la ofrenda o fue al azar? Qué buena pregunta. Sí, tiene que ver muchísimo. Bueno, primero que nada, aclaro porque no les lo dije bien, hemos trabajado con más de 20 y tantas ofrendas, hay muchas más, pero hemos trabajado con más de 20 y tantas, o sea, hemos revisado y hemos encontrado equinodermos en 20 y tantas, ¿sí? Entonces, en el paso del tiempo, porque los arqueólogos lo hacen muy bien, en el paso del tiempo sabemos que al principio las ofrendas estaban formadas, por ejemplo, puros cráneos humanos, niños. Era lo que podían ofrendar. No había cosa, ellos no estaban tan ricos en aquella época. Recordemos que cuando los mexicas llegaron a esa zona, ellos tenían que pagar tributos a los dueños de las tierras. Es entonces cuando los mexicas empiezan a crecer, empiezan a hacerse ricos y empiezan a conquistar, cuando entonces empiezan a tener acceso a más partes de la naturaleza y entonces las ofrendas empiezan a hacerse más ricas, ¿sí? Entonces, las ofrendas más ricas, como la de Tlaltecutli que les mostré, son del periodo de 1500, del año de 1500. Si nos vamos a las más antiguas, son unas cuantas especies muy pequeñas. Las más exuberantes pertenecen a los reinos más modernos, como el de Moctezuma o Moctezuma, que pues tenían tanta influencia, incluso con Centroamérica, que traían cosas de todas partes. Entonces, lo que sí te puedo decir es eso, que en el paso de los reinados, los más fuertes, se ve reflejado en las ofrendas, con mayor diversidad. Sí, ya para terminar, creo que hay una también analogía en cuanto a la profundidad de cómo buceaban, de cuánto buceaban. Nosotros en el caso de los moluscos hay camas o hay ostras en las que se encuentran a 20 metros de profundidad y ahí se encuentran. Entonces, bueno, es muy interesante para mí a futuro hacer una analogía con los equinodermos y moluscos y otros organismos de invertebrados que pudieran darnos todavía luz de una manera integral. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ok, perfecto. Ingeniero, ahorita pasamos a charla de Zoom, digo a chat.
Gracias. Pues antes que nada, muchas felicidades porque es un gran trabajo Gracias. y creo que siempre es muy bueno asociar a la cultura. Nada más complementando justo las ofrendas asociadas a Tlatelcutli están datadas en el periodo de gobierno de Ahuizot y justo él es el que expande hacia el Pacífico y por eso empieza a incrementar el número de ejemplares que son del Pacífico y antes eran como más del Atlántico. Fantástico. Entonces ese es sí. un punto Muchas interesante. gracias, claro que sí. Y mi pregunta, aprovechando, es si hay alguna característica en los restos que nos hagan pensar que estuvieron en cautiverio los organismos. Bueno, en el caso de los equinodermos va a ser, yo diría que hasta el momento, imposible, porque no se han encontrado crustáceos, etcétera. Sabemos del cautiverio por los mamíferos que muestran, por ejemplo, las águilas tienen las alas rotas, forzadas, lo hicieron a propósito, pues, ¿no? Les quebraron las alas. En el caso de los equinodermos, no, pero lo interesante de esto es que ahora, por ejemplo, las estrellas de mar pasaron de ser completamente inconspicuas a ser elementos súper importantes y presentes, omnipresentes en las ofrendas. Y entonces con esto pudimos darnos cuenta, por ejemplo, que en la arquitectura no eran estrellas del cielo, sino eran estrellas de mar lo que estaban representando en las vasijas, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos constatar que hayan sido de alguna manera de cautiverio, pero por lo que se está llegando ahora con el estudio de los peces, sobre todo los marinos, que lo más probable es que hayan existido en cautiverio en charcas de agua salada. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Me gustaría que estuviera aquí el doctor Leonardo para echarles esos rollos, pero realmente, bueno, el hecho de que estén ahí es increíble, punto, Sí. ¿no? Yo te puedo decir que en el caso de los erizos, sí fueron traídos vivos porque tienen estructuras que difícilmente se mantienen cuando se secan en la costa, que uno se los encuentra caminando en la playa, ¿no? Por ejemplo. O si te los traes vivos, se desprenden muy fácil, se descomponen, etcétera. Entonces, me acuerdo muy bien cuando les dije, es que yo estaba muy nervioso ese día, les dije, oigan, es que les quiero decir algo, es que probablemente traían a los erizos, fíjate, probablemente traían a los erizos vivos, y dije, ahorita me van a llover las pedradas, me van a matar como los mexicas en la época, y se soltaron con una carcajada increíble, me dijeron, Francisco, traían tiburones, traían cocodrilos, relájate, o sea, un ericillo, ¿qué? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Okay. Muchas gracias. Por nada, muchas gracias a ti. Gracias por la pregunta, Adri. Ingeniero, ¿tenemos algún comentario en el chat de Zoom de las otras sedes? Si no, para dar paso a la siguiente pregunta. Sí, tenemos varias preguntas. Por ejemplo, vamos entonces. Ajá. ¿Qué funciones representan las espículas para estos organismos? A las espículas se están refiriendo solamente a los pepinos de mar, pues le da sostén a los tejidos, está en la piel, está en los tejidos internos, es de sostén. Gracias. Ok, otra pregunta. Una vez, ingeniero. Ajá. ¿Conocen la razón por la que los aztecas colocaban especies de equinodermos y otros organismos en sus ofrendas? Lo último que sabemos, según los arqueólogos, yo no soy arqueólogo, y antropólogos están en conjunto. En este caso, primero pensaban que eran elementos de fertilidad, para hablar de la fertilidad, ¿no? Después se habló de que están representando las estrellas del cielo con el río de la guerra, con Huitzilopochtli, porque es como si esta jaguara que les demostré estuviera cubierta por un manto estelar, y lo quisieran hacer poniendo estrellas de mar. Entonces, es la división entre, es para demostrar, o para mostrar, perdón, que la jaguara estaba entrando en el mar. Es lo que, porque tendríamos que tener una plática acerca de la forma en que ellos pensaban con los deidades, pero tenía que estar en contacto con el agua, esta jaguara, para que pudiera darse las veces de la explicación que ellos querían hacer. La representación tenía que ver con el agua. Y por último, bueno, ya dije fertilidad, la guerra, pues esas eran las razones más fuertes que hasta ahorita han hablado de
presencia de estrellas. De los demás equinodermos creo que es la representación de la biodiversidad, los microcosmos que ellos mostraban en las ofrendas. Era bien, bien importante. Ponían todo en un lugar, ponían desde abajo los peces que están en el fondo del mar y sellaban la ofrenda con un águila real, que era lo que ellos alcanzaban a ver, que era lo más alto, ¿no? Entonces tenían el microcosmos representado en las ofrendas, orientado de ciertas maneras, con arena marina, etcétera. Claro. Y también, bueno, este aspecto de la cosmovisión, que también Exacto. hay que ver esa parte. Ok, gracias, doctor. Vamos con pregunta aquí en presencial y ahorita regresamos para Zoom. Muchas gracias y felicidades, doctor. Muchas Muy gracias. Interesante. Tenía yo dos preguntas. La primera es si todos estos restos que están en las ofrendas tienen un tratamiento similar como de colección, o sea, digamos, se registran en la colección o más bien quedan a resguardo del INAH, y eso, digamos, como que pueda limitar el acceso y eventualmente, porque pienso que se abre pues líneas completas de trabajo y de investigación y de comparación y de geografía y de muchísimas cosas, pero habrá que tener acceso pues a los elementos. Y la otra es justo pensando en la pregunta es si sistemáticamente se hace, digamos, la descripción de los ensamblajes, no solo de equinodermos, sino de otras especies, en términos de conocer como la diversidad, digamos, faunística de las ofrendas, y si se ha llegado, digamos, a hacer este tipo de comparación con otras culturas, ¿no? O sea, qué especies son comunes, independientemente de que hayan tenido que venir de distintos lugares, ¿no? Que son comúnmente puestos en las ofrendas y que podrían tener un simbolismo, etcétera, ¿no? O sea, como que me parece que se abren como cosas interesantes por ahí y preguntarle eso. Sí, muchas gracias. Se ve que les encantó lo del Templo Mayor, lo demás no les importó nada, muchas gracias. No es cierto, a mí me encanta, te lo juro, me encanta. La primera, sí, tienen todo registrado como en una colección, las espículas pues están ahí, búscalas, ¿no? Pero casi todo, por ejemplo, las conchas están numeradas, pesadas, medidas, cada una. Están representadas en un mapa en CAT, que quiere decir dónde estaban, si en qué parte tridimensionalmente te lo pueden mostrar, o sea, es muy, muy interesante. Tienen un museo, en el museo que les mostré, en la foto pues del museo, tienen unas bodegas y allí están en resguardo los ejemplares. ¿Cuál es tu entrada para acercarte? El triple L, Leonardo López Luján, y es una barrera muy fuerte, obviamente, porque no quiere que cualquier persona toque esos ejemplares, ya ustedes lo saben, tienen que ser especialistas y que demuestren que hayan hecho y hayan publicado y todo, ¿no? Y además, perdóname Leonardo si me estás oyendo, es obvio, es muy exigente, o sea, si dices que vas en la semana que entra y no vas, o sea, ahí empiezan los problemas. La gente ahí está trabajando muchísimo, con muchísimo ahínco y no les gusta nada que, ay, no pude ir hoy, ¿no? Entonces se movió para recibirte y no vas, es todo un relajo. Entonces yo sé que hay gente que ha tratado de trabajar ahí, pero porque no tiene realmente el tiempo, no lo deja y entonces se apartan de él, ¿no? Entonces también hay que ser muy trabajadores y cumplidos, esa es la verdad. Esa es toda la verdad, porque hay un montón de filums ahí representados. Tu otra pregunta acerca de los ensamblajes, se sabe muy poco, lo han hecho un poquito más con vertebrados y maderas, etcétera, incluso con oro y otros metales han hecho cosas así. Con invertebrados se me hace que es difícil porque ellos se ha constatado que provienen las muestras de muchas partes. Puede que las tuvieran vivas, puede que en el caso de las conchas tuvieran estos, pues no sé, ahí un contenedor lleno de conchas de algún lugar que nada más las agarraron secas de algún lado. Pues esto lo sé porque me han explicado acerca de que tenían ellos como una bodega de restos humanos, por ejemplo, y que tomaban y la usaban. Pásame una mano ahora para echársela acá, un cráneo, échate 2 mandíbulas, ¿no? Entonces, eso limita mucho saber de dónde provenían. Entonces vamos avanzando poco a poco. Hace, no sé, 7 años no sabíamos que teníamos estrellas de mar. Ahora son, les digo, omnipresentes en las ofrendas. Espero haber contestado. Gracias por las preguntas. Sí, gracias, doctor. Sí, un segundito. Ingeniero, ¿tenemos una en Zoom? ¿Comentario o pregunta? Sí, muy interesante lo encontrado sobre el tamaño relativo de las especies actuales y de las ofrendas. ¿Se observó esto para todas las especies de equinodermos identificadas?
No, realmente solamente lo hicimos en Nidorelia armata, que es la especie de estrella más abundante, porque era como la más obvia de lo que estaba sucediendo. Es posible que con los otros ejemplares, por ejemplo, los erizos regulares, como ese Echinometra vanbrunti, nunca lo vamos a poder saber porque son especies que están muy bien adaptadas al cambio climático. Echinometra vanbrunti es un erizo globoso y el tamaño no es afectado en nada. Entonces, ahorita quiero decir que en este momento encontramos erizos tan grandes como los que había antes, pero las estrellas sí son más sensibles a los cambios climáticos. Entonces es por eso que nos transportamos y les decía, transportamos en el tiempo y les dije, eran más grandes antes que ahora. Es muy difícil encontrar estrellas de ese tamaño, de esta especie, en el Pacífico. Si quieren encontrar elementos tan grandes como ellas, tienen que ir a Perú, donde la temperatura del agua la sigue manteniendo de gran tamaño y casi nadie las toca por allá. Gracias, doctor. Vamos con otra pregunta por acá. Por supuesto, felicidades, Francisco, por tu trabajo, todo desde el científico hasta, bueno, también científico, pero más histórico. Pero mi curiosidad es saber si encontraron esponjas. Recuerdo que en aquellos entonces que te habían invitado para trabajar tus erizos, me habías dicho de que tal vez tenían esponjas y era solo curiosidad, no para trabajar, porque sí, con esponjas sí necesitas todo el paquete de espículas. Sí, muchas gracias. La persona que hizo la pregunta es Patricia Gómez y ella es especialista del país de esponjas. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hemos visto espículas u osículos de esponjas, y pues los hago hacia un lado, y no, porque además no sé nada de esponjas, absolutamente nada de esponjas. Hemos encontrado fragmentos, me los han mostrado, y yo les digo, es una esponja, y ya. Entonces, esos fragmentos están ahí guardados en algún lugar. Si tú te quieres acercar, con mucho gusto te puedo poner en contacto, pero advierto, son bien exigentes, ¿eh? Sí, y no te pueden prestar material porque pues son elementos arqueológicos, porque pues nosotros aquí los tenemos, toma, llévate este erizo, ¿no? Y ellos pues no lo pueden hacer así. Claro. Nada más. Me parece un poco difícil el fragmento de la esponja, pero que sí. Entre todo el sedimento y todas las conchas como se observaban, es difícil porque ya ves, las esponjas no tienen una estructura establecida, formada, estructurada. Sí, lo que quieres decir es será muy difícil decir qué especie es con un par de espículas. No, ¿sí? Pues, pero que se haya mantenido por tanto tiempo. Y no, sí hemos encontrado fragmentos, hemos encontrado fragmentos armados todavía de esponjas, pequeños, o sea, de 1 centímetro cuadrado, que es increíble, es un estado de conservación muy, muy fantástico. Siendo así, probablemente sí se pueda identificar. Mira, pues ojalá, ¿sí? Si puedes hacerlo, sería fantástico. Veré cuando esté algo desocupada. Chamba para todos. Jubilada, ¿no? Porque además es gratis la chamba, ya saben. Okay, digo, ya nos paga la UNAM, perdón, pero eso sería extra, ¿no? Gracias. Por nada, a ti, Pati, gracias. Gracias, Yela. Ingeniero, una pregunta más en Zoom, sino para pasar aquí a... Gracias. ¿En el auditorio? Sí, ¿podría repetir la literatura citada que nos recomendó consultar en torno a los animales que ofrendaban los aztecas? Es un libro que está... Si quiere lo ponemos ahí. Sí, está un libro que va a salir en breve. Creo que ya va a empezar a estar en las... lo voy a poner ahí. Ahí está. Los animales en el recinto sagrado de Tenochtitlan, de Leonardo López Luján y Eduardo Matos Moctezuma, que son los coordinadores. Esto lo está editando el Colegio Nacional y Harvard, la Universidad de Harvard, y tenemos ahí pues bueno, la parte principal del libro. Me refiero a la portada para que lo puedan ustedes. No sé el precio, pero lo pueden conseguir si van directamente al Colegio Nacional, ahí en el centro histórico, y lo van a tener próximamente a la venta. Lamento no traer más datos de los precios ni el número de páginas, porque pues esto me lo estoy robando del PDF de... A ver si no meto en problemas. No, sí me dieron permiso, de mostrárselo. Listo. Ok, gracias, doctor. Teníamos otra pregunta. Sí. Mi pregunta se refiere más a qué es lo que conlleva económicamente o de forma administrativa un hallazgo de esta dimensión, y no solamente el de Templo Mayor, sino también hizo mención de que transportar vivo un pepino de mar es muy complicado.
Entonces, venimos de la Facultad de Contaduría y Administración y por eso es la pregunta de la economía y esa parte administrativa. ¿Qué es lo que conlleva? Qué interesante. Pues mira, en aquella época había dos maneras de hacerlo. Esto, de nuevo, gracias a los arqueólogos que me han explicado. Una era los contactos que tenían con otras ciudades y tenían que pagar impuestos, ¿no? Porque si no, pues les caía la mano negra, ¿no? Entonces, venía entre los tributos, venían listas de cosas que tenían que entregar. Y seguramente allí estaba, me traes, no sé cómo le llamarían, ¿no? Porque el Citlali es estrella, pero del cielo, no sé cómo se llama en mexica, en náhuatl. Entonces era por cobro de tributos, de impuestos, que traían estas cosas. Entonces ahí era por un dominio y cobraban impuestos. Eso es carísimo. En horas hombre, desplazarse corriendo para traer animales o lo que tú quieras, por lo menos en carbohidratos, es muy caro, ¿no? Ahora bien, la otra manera es que tenían intercambios de algunas cosas también dentro de la ciudad, ¿no? Y podían haber hecho trueques con de alguna manera para obtener. Esto se ha demostrado, parece en conchas de moluscos, parece que se ha demostrado, y alguna que otra galletita de mar de equinodermo, no creo que exista otra cosa. Y en la actualidad, pues, el transportar animales es pues muy caro, ¿no? Carísimo. En administración, pues, ya nos ven con cara de diablos porque queremos mandar una muestrita a Estados Unidos y ahí te encargo, investiga tú cuánto cuesta, ¿no? Hay que pagar permisos, hay que pagar no solamente la transportación, permisos, etcétera. Y yo me voy antes de eso, antes de esta pregunta que me haces, cuando yo voy al mar y tengo que sacar, yo me agacho y agarro un animalito del mar. ¿Sabes lo que costó? ¿No? El transporte de la gente, el equipo, o sea, si yo lo divido, este animal costó 5,000 pesos, 10,000 pesos, ¿no? Y luego lo regreso y ahí termina guardado para hacer más investigación. Entonces, sí es muy cara la investigación taxonómica como debe hacerse. La hacemos con las uñas, con los dientes, porque nos encanta y tenemos esa pasión, pero es carísimo. Y no hablemos de los buques, que un ejemplar que se saca de 1,000 metros de profundidad, por decir algo, cuesta miles y miles de pesos. Una estrellita de mar como las que les mostré, no sé, estamos hablando de, no sé, 50,000 pesos, algo así. Espero haber contestado, no tengo ni idea si le di al clavo. Sí, gracias. Muchas gracias y muchas gracias por visitarnos, por hacer este cruce de campos. Ingeniero, ¿tenemos algún otro pregunta o comentario en el chat? Sí, mencionó que los japoneses están innovando en las técnicas de ilustración de las microestructuras de los pepinos. ¿Podría ahondar al respecto? Sí, claro. Ellos están haciendo innovaciones en microscopía electrónica. Están, por ejemplo, fotografiando las espículas de pepino de mar sin ser cubiertas en oro, que es lo que generalmente se hace, y las están haciendo en alto vacío. Esta diferencia tan sutil está trayendo imágenes mucho más claras y más bonitas, y claras y nítidas, pues, pero además son bonitas, para poder trabajar con esas especies. Y yo les daría un 10 en lo que están haciendo con otras estructuras de pepinos de mar, como es el canillo calcáreo, porque antes se dibujaba un fragmento. Ahora ellos están fotografiando todo el anillo calcáreo, que son 10 piezas, 10 placas, y esto es muy importante para la taxonomía, porque antes se dibujaban unas partecitas. Entonces eso te mete en unas broncas increíbles al momento de tratar de comparar la publicación con el animal que tienes enfrente de ti, no se parecen nada. Entonces ellos están innovando muchísimo en eso. Además que son artesanos y dibujantes increíbles los japoneses. Gracias, doctor. Bueno, ya vamos cerrando la sesión de preguntas. Sí, adelante. Muchas gracias por la presentación. Exactamente mi pregunta era la que acaban de hacer sobre la tecnología de los japoneses. Gracias. Gracias, qué bueno ya. Muchas gracias. ¿Una más de Zoom, ingeniero, o algún comentario? No, ya no hay ninguno. Ok, perfecto. Entonces bajo para acá. ¿Qué no había, verdad? Voy allá para acá. Atrás, sí, mira, allá atrás. Sí, ahí voy. Esperen. A ver. Francisco, felicitaciones. Muchas gracias. Yo que no es mi área, me quedé impresionado. A lo mejor cambio. No. Bienvenido cuando quieras. Es que a mí me llama la atención lo siguiente.
Se habla de una tropicalización a nivel mundial. Sí. Significa incremento en temperatura y eso, salinidad. Y además de eso, viene el deterioro ambiental de la zona costera. Y en este caso, me preocupa un poquito lo que está pasando en la Riviera Maya. Uy. O sea, en ese sentido, ¿qué tanto va a poder afectar esos cambios que está ocasionando en el antropoceno y la tropicalización para ese tipo de organismos? Podría contestar, como hace poco vi en la televisión que decía, no te puedo contestar eso, ¿cuál era la respuesta famosa? No podría contestarte esta pregunta. No, no es cierto. Lo que sucede, sí, efectivamente, sí, está aunado con mi plática, por ejemplo, es que les dije, hay una galleta de mar en el Golfo de California que yo, en toda mi vida, en 30 años de trabajar taxonomía, un poquito más de equinodermos, no la he vuelto, y bucear y buscar, no lo he encontrado. No está en la colección, ¿no? Fue un regalo de un museo, el espécimen que tenemos. Entonces, creemos que está extinta. Y pues eso es precisamente en el Golfo de California, donde el fenómeno de la tropicalización está aventando a todos los animales de la boca hacia arriba. Entonces, si tú vas hacia la axila del Golfo de California, es como si estuvieran todos los animales de aguas frías haciéndole así, ¿no? Porque ha llegado la tropicalización a encerrarlos ahí. Y es un fenómeno terrible y nos está pegando donde más nos duele, porque el Golfo de California es un área de endemismos, protege una cantidad de endemismos increíble en invertebrados marinos, bueno, en animales, punto, ¿no? Entonces, es terrible. Y claro que nos va a pegar mucho lo que está sucediendo en la Riviera y esperemos que no sea catastrófico. Bueno, me acabo de escuchar lo que dije, claro que sí. Y porque ahí yo estoy diciendo esto porque hace unos años descubrió mi laboratorio, con ayuda de todos los buzos, etcétera, que trabajan ahí, que tenemos equinodermos endémicos de las cuevas. Exactamente. Entonces, pues, y son cosas que no hemos publicado aún, porque hablamos mucho de Cozumel, que es una isla, y está pasando mucho, pero también en las cuevas de dentro, en Yucatán, vamos a tener impactos muy fuertes, y ahí tenemos equinodermos cercanos en las cuevas, que son equinodermos cavernícolas que van a ser dañados, y probablemente nunca más volvamos a recuperar esos ambientes. Entonces, pues no sé. Vamos ya con las últimas preguntas, se lo prometo, doctor. No, sí, muchas gracias, me hace sentir bien, no pensé que les fuera a interesar tanto los mexicas. A la próxima inviten a los de Lina, mejor. Ya me dieron celos. Bueno, felicidades en primer lugar. Muchas gracias. Y ¿sabes las ilustraciones que están sacando los japoneses? Si las están haciendo principalmente con microscopio electrónico de transmisión. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Esos microscopios son del tamaño de una maleta que puedes llevar al aeropuerto y cuestan $1 millón cada uno. Y todos tienen en sus oficinas. Los fui a visitar hace unos años y así era. Los que trabajaban con piezas de esos tamaños tenían en su oficina un microscopio electrónico para cada uno, igual que aquí. No se quejen, no se quejen. Entonces, porque no lo piden, ¿verdad? Ustedes pidan y se les dará, y se les dará. Recen mucho. Sí, ese es el de transmisión. Gracias. Listo, pues con eso, con esta última pregunta cerramos esta sesión.